Buenos días a todos. Mi nombre es Iñaki Irigoyen, soy socio de Cuatro Casas del área financiero y tributario del País Vasco. Me acompaña para dar este webinar José Aedo Santesteban, que es asociado del área financiero y tributario del País Vasco, también de la oficina de Bilbao. Eh, en, en este webinar vamos a tratar de los efectos que la nueva normativa proyectada del nuevo proyecto foral que ya en Juntas Generales y del proyecto de decreto foral va a tener en el sistema BATUS, centrándonos especialmente en los incentivos fiscales previstos para la anticipación voluntaria en el sistema. Si tienen cualquier duda o cuestión sobre la exposición, disponen de un botón de Q&A en la parte de abajo de la pantalla para plantear las preguntas que deseen, que trataremos de responder al final de la ponencia, de nuestra exposición. Y a su vez dispondrán de la presentación que les estamos mostrando, que les será enviada por correo electrónico durante el día de hoy o mañana. ¿Qué cuestiones vamos a tratar en esta ponencia? Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que es BATUS. Comentaremos un poco lo que era el calendario inicial, que se va a ver alterado por los proyectos de norma foral y de decreto foral. Comentaremos lo que es el proyecto de norma foral y de decreto foral, comentando la modificación del calendario prevista y los incentivos fiscales previstos para la anticipación en la aplicación del sistema BATUS de acuerdo con las nuevas fechas que se van a establecer, ¿no? Tanto en medidas en impuestos sobre sociedades, medidas en IRPF, como haremos unos pequeños ejemplos de las medidas incentivadoras. Y finalizaremos con las obligaciones formales y plazos para la adhesión voluntaria y la aplicación de los incentivos, quiénes están excluidos de esa compensación y los efectos de BATUS, ¿no?, en otras obligaciones tributarias. Por hacer una pequeña recapitulación, no extenderé mucho en ello, pero es por centrar un poco de lo que a qué viene la compensación posterior, ¿no?, la compensación fiscal. O sea, ¿qué es BATUS? ¿No? Pues es un sistema de control integral de los rendimientos de las actividades económicas de personas físicas y personas jurídicas con independencia del volumen o tamaño de sus operaciones económicas. ¿Y cuáles son los pilares de BATUS? ¿No? Pues el primero es el proyecto de emisión de facturas a través del sistema TicketBuy, que ya conocerán. La obligación de llevanza de un libro de registro de operaciones económicas por parte de las personas jurídicas y físicas, y como contraprestación, ¿no?, a todas esas nuevas obligaciones que impone BATUS, se establece un tercer pilar que sería esos borradores de declaración que va a realizar la Hacienda Foral con toda esa información que demos los operadores, los que realizamos, las personas que realizamos actividades económicas a la Hacienda Foral. Los sujetos obligados son tanto personas físicas o jurídicas que realizan actividades económicas y que se hallen sujetos, esto es importante, a la normativa fiscal de Vizcaya, bien en IRPF, bien en sociedades o bien en impuestos sobre la renta de no residentes para establecimientos permanentes, lo cual avanza una primera duda sobre si holdings puras, entidades pasivas, entidades tenedoras van a tener obligación o no de incluirse en BATUS. Duda que además conllevará otro lado, ¿no?, de la ecuación, que es si no me doy de alta en BATUS, estoy exponiendo que no realizo actividades económicas, con lo que ello puede conllevar en otros impuestos, un tema que hay que analizar, ¿no?, lo que va a tener consecuencias. Este sistema, el sistema BATUS, se va a aplicar incluso a los operadores que estén incluidos en el sistema SI, de acuerdo con sus volúmenes de operaciones y sistema de declaración mensual de IVA. Lo que sí establecerá, ya lo comentaremos un poco más adelante, es que va a sustituir quien lleve o quien esté integrado en el sistema BATUS, no va a tener obligación de seguir reportando en el sistema SI, siempre que fuera un reporte en el ámbito de Vizcaya. Y a su vez se va a eliminar la obligación de realizar o de presentar el modelo 347 de declaraciones con terceras personas, habiendo por dar realidad de información a través del sistema BATUS. No voy a extender mucho en la normativa, es profusa. Las más importantes son la norma foral 5/2020, que modificó la norma foral de impuestos sobre sociedades, impuestos a la renta no residentes, IRPF, impuesto al patrimonio y norma foral general tributaria. Esta es la norma de arranque de todo el sistema BATUS.
Luego, importante es el decreto foral 82/2020, que es el desarrollo reglamentario. Ha habido órdenes sobre el sistema de software garante del Ticket Buy, la declaración de alta de los desarrolladores de software garante, ciertas modificaciones de la normativa anterior y dos órdenes forales sobre los libros de registros de operaciones económicas y lo que centra nuestra ponencia, que es el proyecto de norma foral y el proyecto de decreto foral de determinación de las condiciones para la adhesión voluntaria y la aplicación de la compensación. ¿Qué es Ticket Buy? ¿No? Voy rápido porque esto es una recapitulación de lo que es el sistema, ¿no? ¿Qué es Ticket Buy? Pues la utilización de un sistema informático que garantice integridad, conservación, trazabilidad e inviolabilidad de los registros que documenten entregas y prestaciones de servicios. Es decir, que la facturación debe hacerse a través de un software, de un sistema informático que garantice que esa es la única factura emitida y que esa operación se ha documentado registralmente a través de esa factura. El programa debe emitir un fichero firmado electrónicamente con identificación de la factura, identificando a la entidad desarrolladora y deberá llevar un QR, un código QR que permita a los adquirentes del bien o servicio que tengan que disponer de la factura, el poder trazar que esa factura ha sido informada, reportada en el sistema de BATUS a la Hacienda Foral. El soporte de Ticket Buy debe estar inscrito en el registro de software que utilicen los contribuyentes, ese software que se utilice debe estar inscrito. Las entidades desarrolladoras deben realizar una declaración responsable de que su software no permite dobles contabilidades o dobles facturaciones, dobles ticketaciones, etcétera. Y la Hacienda Foral está disponible, ya ha desarrollado un software denominado Haz tu Factura, que puede ser utilizado por todos los sujetos obligados, lo único que tiene limitaciones, es decir, no es un software con el que puedan registrarse o facturarse, todas las operaciones. No está limitado solo a 100, como se dijo inicialmente, ha variado, se pueden facturar más de 100 operaciones a través de este software, pero tiene ciertas limitaciones. Pueden existir casos de exoneración por la propia Hacienda Foral de la obligación del sistema de llevanza del sistema Ticket Buy, siempre que se justifiquen que por motivos técnicos o temporales existan razones extraordinarias por la cual se pueda excluir de la obligación de llevanza o de facturación a través del sistema Ticket Buy. Existen ya formularios para solicitarlo y existe un procedimiento de concesión de la solicitud a través de la Orden Foral 2163/2020. ¿Qué son los nuevos registros, los libros de registro de operaciones económicas? Hay dos tipos de libros para IRPF, cuya composición es capítulo de ingresos y gastos y facturas emitidas, que incluirán las emitidas a través del sistema de Ticket Buy, capítulo de gastos y facturas recibidas, capítulo de bienes afectos de bienes afectos a bienes de inversión, facturas de determinadas operaciones intercomunitarias, capítulo de provisiones suplidos, y todo esto es la actual obligación de declaración, de información, del modelo 140, pero se ha añadido un capítulo de otra información con trascendencia tributaria que tendrá carácter anual y cuya presentación deberá realizarse en enero. Todo este libro de registro de operaciones económicas debe llevarse a través de la sede electrónica de la Hacienda Foral. Los plazos van a ser trimestrales, salvo que el contribuyente esté incluido en el régimen del SI, con obligación de plazo mensual, en el cual deberá cumplir las obligaciones en los mismos plazos que está actualmente regulado el sistema SI. En el impuesto sobre sociedades, el libro de registro de operaciones económicas es el mismo que el de personas físicas, con un capítulo más, el de movimientos contables. Este capítulo de movimientos contables lo que viene o va a querer hacer, todavía no está desarrollado, va a querer hacer es el que a través de esta información que se dé en este capítulo se pueda llegar a realizar, o eso se pretende, todos los ajustes a la base imponible de impuestos sobre sociedades procedentes. Va a tener el capítulo de movimientos contables va a tener carácter anual y deberá presentarse en los 4 primeros meses desde el cierre del periodo impositivo. Y las entidades parcialmente exentas y de régimen fiscal especial de mecenazgo será voluntario este capítulo de movimientos contables, dada la exención que aplican sobre los rendimientos de sus actividades económicas incluidas en el régimen fiscal especial o sujetas a la exención parcial.
¿Y cuál es la contraprestación de Hacienda a todas estas obligaciones tributarias de información? El que para el impuesto sobre la renta de no residentes con establecimiento permanente y el impuesto sobre sociedades se emitirá por parte de Hacienda Foral un borrador de autoliquidación del impuesto sobre sociedades con la información del libro registro de operaciones económicas más cualquier otra información, que obre en poder de la Hacienda Foral. Y en el IVA, que también se emitirán borradores de liquidaciones, lo único que en este caso es constreñidas a la información que conste en el libro de registro de operaciones económicas. En el IRPF e impuesto de patrimonio, en el IRPF lo que ya hemos conocido, lo que ha sido la declaración de este año, del año 2000, del año pasado, del año 2020, presentada en junio de 2020, de este año, y la misma, existía un borrador para el año 2022, deberá existir un borrador de declaración del impuesto del patrimonio. ¿Y cuál era el plazo inicial, ¿no?, de todas estas obligaciones que estaban regladas hasta lo que venga, la normativa que venga por parte del proyecto foral y por parte del decreto foral? Pues el cumplimiento voluntario se estableció a partir del año 2020 y el cumplimiento obligatorio se estableció a partir del año de 1 de enero de 2022. Y esto es lo que se va a modificar, y que nos comentará ahora José, de acuerdo con el planteamiento del proyecto de norma foral y del proyecto de decreto foral. Y por último, en este capítulo, ¿no?, de la exposición, recordarles que hay un régimen sancionador está establecido un régimen sancionador bastante severo, para que vean, una sanción del 20% de cifra de negocios del año anterior con un mínimo de 20.000 en caso de incumplimiento de ticket buy, si reincides es un 30%, si realizas destrucción, borrado o manipulación de software de los archivos informáticos que sirven de soporte a los registros, una sanción del 20% de la cifra de negocio en el ejercicio anterior con un mínimo de 40.000 euros. Es decir, que esto son obligaciones tributarias que, aunque accesorias, son muy relevantes para la Hacienda Foral, y el régimen sancionador que ha sido establecido es bastante elevado. Y a continuación, José Aedo nos pasará a comentar lo que es las novedades que incluye el proyecto de norma foral y el proyecto de decreto foral. Bueno, pues buenos días a todos. Yo por mi parte voy a comentar lo que al menos en el corto plazo entiendo es lo más relevante del proyecto Batus, ¿no? Por un lado, se retrasa la entrada en vigor obligatoria de Batus, que con todo lo que nos ha comentado Iñaki, pues habéis visto lo farragoso que es. Entonces, pues este retraso, pues al menos para muchísima gente siempre es una buena noticia, ¿no? Y después, no obstante lo anterior, a pesar de que, como decimos, pues se retrasa la entrada en vigor, existe un incentivo para aquellos que deseen una aplicación voluntaria anticipada del sistema, ¿no? ¿En qué consiste este incentivo? Pues que se trata o que hay que tener en cuenta, pues que se trata de una opción, que esta opción conlleva la inclusión en un registro creado el efecto, será irrevocable, surte efectos a partir del trimestre siguiente y lleva aparejado el cumplimiento de obligaciones formales de Batus. El incentivo surte efectos en dos impuestos, como decimos, principalmente en el impuesto sobre sociedades y en el IRPF. ¿Quiénes pueden optar en el impuesto sobre sociedades? Pues las PYME, aquellas que tengan la consideración de microempresa, pequeña o mediana empresa, de conformidad con el artículo 13 de la norma foral. ¿Y en qué consiste el incentivo? Pues el incentivo consiste en una compensación que está prevista por tramos, es decir, en función de cuándo entres o apliques voluntariamente el sistema Batus, pues el incentivo será superior cuanto antes lo apliques, y el mismo se aplica sobre la base imponible del impuesto. Eso sí, hay que tener en cuenta que esa base imponible, la base imponible sobre la que se aplica el mismo, es aquella que anterior a la compensación o a la reducción, a la aplicación de las reservas extraordinarias, y en el caso de las microempresas, de la deducción extraordinaria. De la deducción extraordinaria por dificultades inherentes a su dimensión. Y
era lo previsto en la norma foral en el proyecto de norma foral, y en el proyecto de reglamento se incluye que tampoco se tiene que tener en cuenta en esa base imponible las rentas imputadas por Transparencia Fiscal Internacional, las imputaciones de rentas por sociedades civiles y las imputaciones de bases imponibles por AIEs y UTES. Como decía anteriormente, ¿cuál es el importe de esta compensación? Pues es un porcentaje sobre la base imponible determinada con lo comentado anteriormente. De tal forma que cuanto antes se empieza a aplicar el sistema BATUS, pues superior será el porcentaje de compensación extraordinaria. Este porcentaje está previsto en el proyecto de norma foral, de tal forma que si empezamos a aplicar BATUS el 1 de enero del 22, la compensación será un 15% de esa base imponible, hasta un 2% si se empieza en octubre de 2023. Verán que la compensación o el porcentaje de compensación aplicable en el primer ejercicio es si empezamos el 1 de enero del 22 es un 15 y si empezamos el 1 de enero del 23 es un 5, con lo cual pues parece que se está tratando de fomentar la implantación del sistema durante el año 2022, ¿no? Entonces, bueno, después haremos un ejemplo en el que se ve más claro. Hay una matización en el proyecto de norma, que es que a ver si se incluye expresamente que este incentivo, esta compensación, se puede aplicar por grupos de sociedades, grupos de consolidación fiscal, siempre y cuando tengan la consideración de micro, pequeña o mediana empresa. ¿Y qué obligaciones conlleva la inclusión? Pues la aplicación obligatoria del sistema BATUS de forma irrevocable y en caso de incumplimiento, en caso de incumplimiento de las obligaciones vinculadas al referido sistema durante el periodo voluntario, el contribuyente deberá integrar en la base imponible del periodos en que se hubiera aplicado la compensación especial los importes que correspondan con la misma junto con los correspondientes intereses de demora. Con lo cual, bueno, la penalización típica que establece la norma. Cuando estuvimos analizando esta compensación, nos surgió la duda de si la misma sería compatible con la deducción del 30% de los gastos prevista en la disposición transitoria 25 de la norma foral. ¿Por qué nos surge esta duda? Porque el apartado 25 el apartado 5 de la disposición transitoria 25 de la norma foral vigente establece que la deducción prevista, la deducción por los gastos en que puedan incurrir las empresas para la adaptación del sistema BATUS, es incompatible con cualesquiera otros beneficios tributarios relacionados con las mismas inversiones o gastos. Entonces nos surgía la duda de si esta compensación era compatible con la deducción. Tras analizarlo entendemos que sí, porque lo que entendemos que fomenta la compensación es la anticipación de la aplicación del BATUS, mientras que la deducción lo que entendemos que fomenta o que trata de sufragar son los gastos que conlleva la citada implantación, ¿no? Con lo cual entendemos que son dos cuestiones distintas. Ahora bien, la norma por ahora no regula nada en relación con la compatibilidad y obviamente no existe ningún criterio administrativo que lo establezca, con lo cual tendremos que esperar a que exista. Por otra parte, además del impuesto sobre sociedades, también el proyecto de norma foral prevé una incentivación en el IRPF. ¿Quiénes pueden optar? Pues aquellos que están obligados a la llevanza de BATUS, que son quienes obtengan rendimientos de actividades económicas y apliquen voluntariamente el sistema BATUS durante los ejercicios 2022 o 2023. El incentivo consiste en una compensación especial que se determinará o que se aplicará, perdón, sobre el rendimiento neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales. Ahora bien, hay un par de matices, ¿no? Que de ese rendimiento neto de las ganancias y pérdidas patrimoniales se restan o no se tienen que tener en cuenta en ese rendimiento los beneficios derivados de la transmisión de elementos patrimoniales y
aquellos que apliquen el rendimiento neto aplicando la modalidad simplificada, la compensación especial se tiene en cuenta antes de la aplicación del coeficiente de gastos, es decir, antes de la aplicación del 10%. Como ven aquí, los tipos aplicables sobre ese rendimiento neto son los mismos que veíamos en impuestos sobre sociedades y las obligaciones que conlleva son las mismas ya vistas, ¿no? La obligación de llevanza de aplicar el sistema BATUS de forma irrevocable y la obligación de integración en la base imponible en los impuestos de no aplicación. Y para que sea un poquito más claro, hemos hecho un par de ejemplos muy sencillos de cómo impactaría en impuestos sobre sociedades y en IRPF, ¿no? Entonces, en impuestos sobre sociedades partimos o analizamos qué impacto tendría en la base imponible en el supuesto de la implementación el 1 de enero del 22, el 1 de enero del 23 o el 1 de enero del 24, ¿no? Entonces, partiendo de una base imponible 100, la compensación, si empezamos a aplicar BATUS el 1 de enero del 22, será de un 15%, si es el 1 de enero del 23 un 5% y si es el 24 nada, porque la aplicación será obligatoria. Entonces, la base imponible después de esa aplicación de esa compensación sería 85, 95 o 100 en cada uno de los ejercicios con su respectivo impacto en cuota, ¿no? Entonces, al final, lo que vemos y lo que es lo importante, vemos que si entramos el 1 de enero del 22 tendremos un ahorro de 7,20 porque aplicaremos esta bonificación tanto en el 22 como en el 23, mientras que si entramos en el 23 el 1,20 y si entramos en el 24 nada. Además, hemos hecho un ejemplo de IRPF, asumiendo un rendimiento neto de modalidad, aplicando la modalidad simplificada 150.000 euros, asumiendo que no tenemos otros gastos adicionales. La reducción por rendimiento neto sería 22.500, como hemos dicho, el 15% de ese rendimiento neto. El efecto en simplificada, pues si no tuviéramos BATUS podríamos haber aplicado una reducción previa de un 10%, es decir, 15.000, mientras que si aplicamos BATUS la reducción será de 12.750, puesto que esos 22.500 restarán rendimiento neto sobre la que aplicar el coeficiente de simplificada, ¿no? Entonces, viendo cuál sería el saldo neto por la aplicación de BATUS, vemos que nos ahorraríamos 22.250 de rendimiento, un acumulado en los ejercicios 22 y 23 de 40.500 euros, que aplicando un tipo marginal del 49, pues conllevaría un ahorro en cuota de aproximadamente 20.000 euros. Esto sería todo conmigo. ¿Y cuáles son las obligaciones formales para poder aplicar esta compensación, ¿no? Que parece una compensación interesante? En principio habrá de cumplirse quien opte por adherirse voluntariamente al sistema BATUS antes de 1 de enero de 2024, tendrá que rellenar un formulario en sede electrónica de la Hacienda Foral de Vizcaya, y los plazos para la adhesión están establecidos en el proyecto de decreto foral. Hay una regla general y una serie de transitorias, con lo cual he intentado traducir en plazos específicos, ¿no? lo que es la aplicación de las reglas generales y las transitorias. Entonces, en principio, para el primer trimestre de si se pretende adherirse el primer trimestre de 2022, el plazo de adhesión a través del formulario de sede electrónica será desde la fecha de entrada en vigor del futuro proyecto, aprobado decreto foral, que actualmente está en proyecto, a el 14 de enero de 2022. ¿Vale? Ese será el plazo extraordinario para poder aplicar desde 1 de enero del 2022 el sistema BATUS. Existe otro plazo un poco también especial, no está en las reglas generales, sino que está en transitoria, que sería la aplicación del sistema BATUS el segundo trimestre de 2022. Que el plazo aplicable de adhesión será desde 1 de febrero de 2022 a 5 de marzo de 2022. Y luego ya aplica a partir del tercer trimestre hasta el cuarto trimestre de 2022 hasta el cuarto trimestre del 23, aplica lo que es la regla general del previsto proyecto de decreto foral,
que van a ser, o sea, los plazos de adhesión serán para el tercer trimestre de 2022, desde 1 de abril del 22 a 5 de junio del 22, en el cuarto trimestre desde 1 de julio del 22 a 5 de septiembre del 22, en el primer trimestre del 23 desde 1 de octubre del 22 a 5 de diciembre del 22, segundo trimestre de 2023 desde 1 de enero del 23 a 5 de marzo del 23, el tercer trimestre desde 1 de abril del 23 a 5 de junio del 23 y el cuarto trimestre desde 1 de julio del 23 a 5 de septiembre del 23. Perdonen, pero la columna de finalización de los plazos está en modo anglosajón. Es lo que tiene el Excel a veces. Si se comunica con posterioridad a los plazos establecidos, aplica el coeficiente del primer trimestre natural completo siguiente. Es decir, si yo, por ejemplo, quería aplicar el primer trimestre del año 2022 y en lugar de llegar al último día del 14 de enero del 22, o sea, me adhiero el 15 de enero del 22, intentando irme al primer trimestre, me voy a ir al segundo trimestre porque es el primer trimestre natural completo siguiente al plazo de adhesión. Entonces, si es así, aplica para todos, o sea, en todo el periodo hasta diciembre de 2023. Esta misma regla aplica en los inicios de actividad. Es decir, si yo inicio la actividad económica un día de 2022 o un día de 2023, yo podría, o sea, me aplicará el coeficiente, y mi adhiero a datus aplicará el coeficiente reductor del aplicable al trimestre natural completo siguiente. Si se optara, hay una regla especial para el primer trimestre de 2022, es que si se opta a partir del 1 de enero del 22 y antes del 14 de enero del 22, todo ese plazo de 1 de enero a 14 de enero, no voy a tener obligación de formalizar o de emitir las facturas a través del sistema TicketBuy. Es decir, que solo voy a tener esa obligación a partir de mi fecha de efectiva adhesión. En el régimen de atribución de rentas, la adhesión la tiene que hacer la entidad sujeta al régimen, no los socios o comuneros a los que se atribuye, sino la entidad sujeta al régimen. En caso de periodos impositivos no coincidentes con el año natural para entidades jurídicas, ¿qué se ha regulado o qué se pretende regular? El correr los plazos establecidos y coeficientes trimestrales establecidos en la normativa general de acuerdo con la efectiva fecha de inicio del periodo impositivo de la persona jurídica que tenga un periodo impositivo partido. Es decir, se corre todo el calendario de coeficientes y de adhesión y se computa desde la fecha de inicio del periodo impositivo partido. Y la compensación, tengan en cuenta que tanto en IS como en IRPF es una opción a ejercer la autoliquidación y no modificable. Es una de las opciones no modificables de ejercer el impuesto. ¿Quiénes están excluidos del régimen de compensación? Dos colectivos. Los excluidos de la obligación de TicketBuy, que de acuerdo con la normativa serían los autorizados por Hacienda para la realización de asientos resúmenes en condiciones especiales, dado que, bueno, y siempre que TicketBuy lo que haga es dificultar la aplicación del régimen concedido de la realización de asientos resúmenes. En los casos en los que la obligación de expedir factura sea realizada materialmente por el destinatario de las operaciones, si el destinatario no aplica normativa foral vizcaína, guipuzcoana o alavesa, y hay una regla en el proyecto de decreto, siempre que Álava y Guipúzcoa apliquen un sistema equivalente, que lo van a hacer. O sea que, es decir, que si el destinatario de las operaciones, que es el que emite materialmente las facturas, está establecido en el País Vasco, en principio va a poderse aplicar TicketBuy, ¿de acuerdo? Ahora bien, si está establecido en territorio común, no va a poderse aplicar el sistema TicketBuy. Excluido también están la facturación de determinadas entregas de energía eléctrica y la facturación emitida por la Comisión Nacional de Energía de entregas realizadas por productores y distribuidores, la que vierten a la red, la facturación que hace la Comisión Nacional de Energía. Eso es un grupo de los excluidos de la aplicación de la compensación, y el otro grupo sería aquellos que
la Hacienda Foral, de acuerdo con el sistema que hemos comentado al principio de la exposición, que pueden solicitar la exclusión del régimen por situaciones anómalas o extraordinarias, por situaciones extraordinarias, aquellos que la Hacienda Foral autorice la no aplicación de Batus no pueden, evidentemente, aplicar la compensación. En cuanto al libro de capítulos de movimientos contables, dado que eso va a ser un capítulo complejo y difícil de establecer y de cumplimentar, incluso también para Hacienda de llegar a donde quiere llegar, se ha establecido que aunque las personas jurídicas apliquen el sistema de Batus voluntariamente desde el periodo impositivo 2022, va a ser optativo la presentación del capítulo de movimientos contables del año 2022. Va a ser optativo, no va a ser obligatorio. Y se dice expresamente que la no presentación del capítulo de movimientos contables no va a impedir la aplicación de la compensación de la que ha hablado José. De hecho, a día de hoy está todo normado o proyectado, salvo este capítulo, que no está todavía, no hay normativa ni siquiera proyectada sobre lo que va a contener y cómo se va a poder cumplimentar el capítulo de movimientos contables. ¿Y cuáles son las obligaciones que sustituye Batus? Las actuales obligaciones tributarias de información que sustituye Batus. Las del sí, es decir, quienes apliquen Batus y estuvieran obligados a cumplimentar sí, van a poder dejar de cumplimentar sí, dado que se supone que Batus va a dar la misma información o más de lo que está dando el sí actualmente. De la presentación del modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras personas. Del modelo actual de 140 de personas físicas, que es un modelo informativo resumen anual, Batus ya nos va a hacer que ese modelo va mucho más que ese modelo resumen informativo y encima va a ser trimestral, ¿no? Con generalidad, a lo que aplique sí. Claro, no obstante, si se inicia Batus con posterioridad al 1 de enero de 2022, eso va a suponer 22 o 23. O sea, si se inicia Batus con posterioridad al 1 de enero de un año natural, va a suponer incurrir en duplicidades de obligaciones tributarias, porque todo el periodo, o sea, va a haber obligación de seguir con el sí, va a haber obligación de presentar modelo 347 y luego va a haber obligación de cumplimentar Batus por los dos primeros por el periodo de no inicio o no adhesión voluntaria a Batus y el segundo por el periodo restante, ¿no? Entonces, con lo cual, parece lógico que desde un punto de vista, si lo que estamos buscando, aunque no me aplique el sistema de compensación incentivadora, pero sí, dado que me tengo que adherir a Batus, me voy a tener que adherir a Batus en el año 2024, pienso en una adhesión voluntaria, sí que tiene toda la lógica que se haga el 1 de enero del año 2022 o el 1 del año 2023 para, por lo menos, que sirva de sustitución de las obligaciones formales de sí y de modelo 347. Y por último, yo en relación a lo que ha comentado José sobre la posibilidad de aplicación de que sea complementaria el sistema de compensación y lo que es la deducción por gastos inversiones en Batus, lo único que tengan en cuenta que, claro, si yo inicio y me adhiero a Batus desde el 1 de enero de 2022, se supone que ya tengo el sistema completo y que entonces ya no me podré, o sea, materialmente no me podré aplicar la deducción en el año 2023, 22 y 23, por cuanto que la habré tenido que aplicar en el año 2021, porque ya tendría que tener las inversiones y gastos necesarios para la aplicación efectiva de Batus desde 1 de enero de 22, es que me adhiero el 22, en 1 de enero 22 o en 1 de enero 23. Entonces, por coherencia, vamos, material. Con esto, nosotros hemos hecho la exposición de un poco lo que era un recuperatorio de lo que es Batus hasta ahora, de lo que incide o va a incidir en Batus, en el régimen normativo de Batus, el proyecto de norma foral y el proyecto de decreto foral, y estamos a su disposición tienen el Q&A que les he comentado para cualquier pregunta.
De hecho, nosotros, han llegado 2 de momento, que las voy a poner, que los vamos a exponer para todos, ¿no? Bueno, y por cierto, y si por lo que sea tiene alguna pregunta y no han querido hacerla, no han podido hacerla en este momento, pueden enviarlas al sistema que les ha invitado, porque nos reenviarán todas esas preguntas para que podamos contestárselas. Tenemos 2 preguntas en este momento. Una es... y esta es para ti, José, preguntan si pueden las diversas sociedades de un grupo fiscal que cumpla los requisitos para aplicar la compensación por ser PYME, adherirse al cumplimiento voluntario en momentos diferentes. O sea, es decir, un grupo fiscal que cumpla los requisitos para ser PYME y va a poder aplicar el sistema de compensación, preguntan si cada sociedad del grupo puede adherirse en momentos diferentes o todas tienen que adherirse obligatoriamente en un mismo momento. Bueno, pues yo creo que la respuesta es que sí se pueden adherir en momentos diferentes, porque la compensación es en base imponible individual, con independencia de que esa base imponible, obviamente por técnica de consolidación, pues acabe repercutiendo en el grupo, ¿no? Pero en tanto en cuanto es un ajuste en base individual, yo entiendo que cada sociedad se podrá adherir en un momento diferente, vamos. Muchas gracias, José. Han hecho una pregunta también del sistema Batus. Preguntan, si un contribuyente se adhiere a Batus a partir del 1 de abril del 22, presentará el sí de enero a marzo, y a partir del 1 de 22 aplicará Batus. ¿Es así? Yo entiendo que sí. Entiendo que sí. No está, es decir, todavía no está del todo arreglado la cuestión, pero yo entiendo que sí. Es decir, yo entiendo que desde que tú apliques, adhieras y apliques efectivamente el sistema Batus, como el sistema, a diferencia del 347, luego hablo del 347, o sea, como el sistema sí es un cumplimiento puntual de información, de envío de información. O sea, para la Hacienda Foral va a tener la misma información a través del sistema sí hasta un periodo. Si tú inicias Batus, va a tener la misma información desde que cumplas el sistema de ticket buy, desde que cumplas las obligaciones del libre registro de operaciones económicas. No está expresamente regulado, pero vamos, yo creo que es una cuestión de que la Hacienda Foral no va a perder información sobre un otro. Otra cosa es que va a haber una baja, o vamos a decir una alternancia censal. Vas a tener que de alta, cuando te des de alta en el sistema de Batus, vas a tener que darte de baja automáticamente el sistema sí, porque es una cuestión voluntaria. Es decir, que alguien podría poder seguir aplicando sí y aplicando Batus. O sea, tampoco se dice que uno y el otro son contrapuestos, pero lógico es que cuando uno se da de alta en Batus a través del modelo censal, que es obligatorio para los que están en sistema sí, se den de baja automáticamente en el sistema sí, ¿no? Yo creo que es mi opinión. Y luego tenemos otra pregunta preguntan sobre si pueden cumplirse las obligaciones de facturación de Ticket Buy y el cumplimiento de presentación de los libros de registro de operaciones a través del representante. Sí. El sistema Batus no ha modificado el sistema de representación, o sea, perdón, sí, de emisión por cuenta de terceros de facturación, ni de presentación de libros de registros por cuenta de terceros, ¿de acuerdo? Lo que sí habrá que hacer es cumplir los requisitos del reglamento de facturación para que un tercero emita facturas por cuenta y nombre de, ¿vale? Y habrá que habrá que, en el caso de los libros de registros de operaciones económicas, el representante que vaya a presentar los libros deberá estar autorizado como gestor, o deberá estar autorizado en los mismos términos que en la actualidad, para poder presentar los libros de registro de operaciones económicas en nombre de un tercero. Entonces, cumpliendo las normas generales de representación de la emisión de facturas y de la presentación de declaraciones, va a poderse realizar tanto la facturación de Ticket Buy como la presentación de libros a través de un tercero. Eso sí, el tercero deberá ser foral, deberá ser radicado en Vizcaya, autorizado para realizar esas presentaciones en nombre de terceros. Y con esto no hay más preguntas. Con esto daríamos por finalizado la exposición sobre los proyectos de norma foral y el proyecto de decreto foral y su efecto en el sistema Batus, tal y como está regulado en la actualidad. Muchísimas gracias por su atención
y vamos, estamos a su entera disposición para cualquier cuestión que les pudiera surgir ahora en el futuro respecto a este tema. Muchas gracias. Muchas gracias.